De todas formas, igual si pueden avisen si es que tienen un grupo de estudiantes a los compañeros que me hablaron, la verdad, para que les coloque su asistencia, porque no tengo la foto como les dije, por los mensajes temporales. Auxiliar, buenas tardes. Disculpe, ¿ya tomó lista? No, todavía no, al final de la clase. Gracias. Pueden ver en la pantalla, ¿no? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, sí, se ve. Ya, está bien. Bueno, nuevamente aquí tenemos otro ejercicio de cortocircuito en el cual vamos a tener la forma de un núcleo envolvente y el ejercicio nos pide un circuito bifásico a tierra. Un circuito bifásico a tierra. De la misma manera, tenemos, como les dije, cada ejercicio de cortocircuito siempre va a tener lo que sería su puesta a tierra o impedancia, que va a estar con 5 ohmios. Sus unidades van a ser ohmios, 5, 4 y 6 ohmios. De ahí tenemos, como lo pueden ver, tienen 3 líneas en las cuales los datos, fíjense, de la línea número 1 de 100 kilómetros, o sea, este mismo dato de la línea número 1 y su resistencia a la longitud, que está en ohmios sobre kilómetro, los datos van a ser lo mismo tanto para la línea número 2 y la línea número 3. Entonces, seguimos viendo qué más tenemos. Tenemos 3 generadores, generador 1, 2, 3, tenemos 3 transformadores y sus datos correspondientes. Los generadores tienen potencia, voltaje y sus pérdidas o secuencias, los 3 generadores, y los transformadores tienen potencia y sus respectivas pérdidas o secuencias. ¿Qué más tenemos que hacer? Seguido de eso tenemos que verificar los puntos. Los puntos, recuerden que siempre se van a encontrar en cada uno de los transformadores. En este caso lo voy a anotar aquí. Transformador 1, transformador 2 y transformador 3. Entonces recordemos que los puntos fase o los puntos siempre se van a encontrar en cada uno de los transformadores. El primero siempre va a ser de la izquierda, el segundo va a ser de la derecha. Por ejemplo, transformador 1, izquierda, punto número 1, derecha, punto número 2. Transformador 2, izquierda 3, 4. Y así sucesivamente con cada uno de los transformadores. Vamos a ir identificando los puntos base que es con los que vamos a trabajar en el ejercicio. Ahora bien, el cortocircuito, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el punto número 2. Seguido de eso tenemos las tensiones. En este caso, recordemos que las tensiones en los transformadores vienen siendo los voltajes respectivos de los mismos. En todo caso, estos voltajes vendrían a ser los valores viejos que tenemos en todo el gráfico, ¿no? En el esquema. Recordemos que en el punto número 4 el ejercicio nos pide valores nuevos y valores viejos. Y recordando lo que siempre les digo en clase, todos los valores viejos vienen a ser los que tenemos en el gráfico. O sea, todo lo que tenemos, ¿no? Las potencias, voltajes, las secuencias, la longitud de las líneas, resistencia de longitud y demás. Y los valores nuevos vienen a ser los que tenemos desde el punto número 1 hasta el punto número 3, que vendría siendo los valores base, el cálculo de los voltajes base, que serían las tensiones base, y el punto número 3 vendría a ser la impedancia base. Una vez entonces identificado todo esto, pasamos al punto número 1, que serían los valores base. Nuevamente repitiendo, ¿qué nos dice la teoría? Para asumir los valores base nos dice que la potencia del generador, en este caso recuerden que siempre se comienza con el generador número 1, la potencia del generador va a ser igual, y en este caso la potencia del generador vale 20 megavoltios amperes. Coloca 20 megavoltios amperes, va a ser igual a la potencia base, y la potencia base siempre se va a encontrar en este punto número 1. Por tanto, va a ser igual a la potencia base, y la potencia base siempre se va a encontrar en el punto número 1. O, mejor dicho, la base siempre se va a encontrar en el punto número 1. De la misma manera, el voltaje del generador, estamos con el generador número 1, en este caso el voltaje del generador, que es igual a 10 kilovoltios, va a ser igual al voltaje base. Y recordemos que la base siempre se va a encontrar en el punto número 1. Por eso es que yo le puse voltaje base, va a ser igual
porque la base se encuentra en el punto número 1, el voltaje base 1. Entonces, como ya tenemos el primer punto resuelto, pasamos al segundo punto. En este caso, el punto número 2 se llama el cálculo de las tensiones base. ¿Qué realizamos en el cálculo de las tensiones base? Se trabaja con cada uno de los transformadores y recordemos que los puntos que hemos realizado en cada uno de los transformadores es los que tenemos que encontrar. En este caso, cuando nosotros trabajamos con un transformador, tenemos que encontrar lo que sería su voltaje base o los puntos base. En este caso, veamos el esquema y veamos cuántos puntos base tenemos. Tenemos en el transformador 1, 2 puntos, 1 y 2. En el transformador 2 tenemos el punto 3 y 4. Y en el transformador 3 tenemos el punto 5 y 6. Por tanto, ¿cuántos voltajes base tengo que encontrar en el cálculo de las tensiones base? Tengo que encontrar 6 voltajes base. Pero recordemos que en el primer punto donde asumimos los valores base, ya hemos encontrado un voltaje base. En este caso, hemos encontrado el voltaje base 1. O sea, hemos encontrado el voltaje en este primer punto. Entonces, con este primer punto ya podemos empezar a realizar el cálculo de las tensiones base en el transformador número 1. La fórmula es la siguiente. Relación de voltaje, que es K de mi transformador número 1, va a ser igual al voltaje número 1 sobre mi voltaje número 2. Y estos van a ser igual al voltaje base 1 sobre voltaje base 2. Entonces, ¿qué debo verificar yo? ¿Cuáles son los datos que yo tengo presente? Como podemos ver en mi transformador número 1, que es con este mismo que estamos trabajando ahora, tenemos el voltaje 1 y 2, son datos. Voltaje base 1 es dato, en este caso viene a ser el punto número 1, el voltaje base 1, o el voltaje base o el voltaje del generador. Entonces, ¿cuál es el que tengo que encontrar? En este caso, el que tengo que encontrar viene a ser el voltaje base 2. Entonces, lo despejo, me va a quedar que el voltaje base 2 va a ser igual al voltaje base 1 sobre el voltaje número 1 multiplicado por el voltaje número 2. Entonces, voltaje base 1 se encuentra en el punto número 1, en los valores base, que nos dio 10 kilovoltios, sobre el voltaje número 1. El voltaje número 1, ¿cuál habíamos dicho que viene a ser las tensiones? Tenemos el voltaje 1 y el voltaje 2. Voltaje 1, 10 kilovoltios, multiplicado por el voltaje número 2, que en este caso nos da 69 kilovoltios. Entonces, por tanto, nos dará como resultado 69 kilovoltios. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué esto es igual a voltaje 3 y al voltaje base 5. Esto debido a que si nosotros vemos el esquema donde se encuentra o donde hemos encontrado el voltaje base o la corriente en este punto número 2, vemos que están presentes 3 líneas. Tenemos una línea número 1, una línea número 2 y una línea número 3. Por tanto, la corriente encontrada en este punto número 2, por más que se encuentre este cortocircuito, no va a interferir en nada. Entonces, la corriente que en este caso nos dio 69 kilovoltios va a pasar a través de esta línea hasta llegar a mi transformador 2 a través del punto número 3. Entonces, yo puedo decir que mi corriente en el punto número 2 va a ser igual a la que tengo en el punto número 3. Pero veo que tengo dos líneas, línea número 2 y línea número 3, y estas bajan hasta el transformador número 3 a través de este punto número 5. Entonces, yo puedo decir que la corriente que he encontrado en el punto número 2 será igual a la que tengo en el punto número 5, que es donde está mi transformador número 3. Entonces, de esa manera he encontrado 3 voltajes base. Entonces, es por eso que yo les he puesto que el voltaje base 2, que es 69 kilovoltios, va a ser igual en los dos puntos siguientes, que va a ser el voltaje número 3 y el voltaje número 5, debido a que tenemos líneas de conexión o líneas que están conectadas. Siguiendo entonces, tenemos que pasar al transformador número 2. La fórmula, la misma, relación de voltaje K del transformador 2 va a ser igual al voltaje 3 sobre el voltaje número 4, y esta va a ser igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. Entonces, verifico una vez más cuáles son los datos que tengo. Me voy al gráfico, tengo el voltaje 3, tengo el voltaje 4, verifico si tengo el voltaje base 3, efectivamente lo tengo, es el que encontré en el transformador número 1, que en este caso vale 69 kilovoltios, y el que tengo que encontrar será el voltaje base 4.
Entonces, despejo el voltaje base 4 y me queda que el voltaje base 4 será igual al voltaje base 3 sobre el voltaje número 3 multiplicado por el voltaje número 4. Voltaje base 3, como ya hemos dicho, está en el transformador número 1, vale 69 kilovoltios, multiplicado, o hecho dividido entre el voltaje número 3. El voltaje número 3 es 69 kilovoltios, multiplicado por el voltaje número 4, que es 10 kilovoltios. Entonces, el voltaje base 4 me dará como resultado 10 kilovoltios. Seguido de eso tenemos el transformador número 3. Entonces recuerden, cuando nosotros hacemos el cálculo de las tensiones base es para encontrar los voltajes base y se trabaja en los 3 transformadores para encontrar todos los voltajes base que tenemos en cada uno de los puntos. En este caso teníamos 6 puntos. Bueno, continuando. Transformador número 3. Misma fórmula. Relación de voltaje que va a ser K de transformador 3 será igual al voltaje número 5 sobre el voltaje número 6. Y este va a ser igual al voltaje base 5 sobre el voltaje base 6. Una vez más, verifico los datos que tengo. Voltaje 5 y 6, lo tengo, son las tensiones. El voltaje base 5 lo habíamos encontrado en el transformador número 1, que es dato. Entonces, el que yo tengo que despejar viene a ser el voltaje base 6. Por tanto, despejando me va a quedar voltaje base 5 sobre voltaje 5 multiplicado por el voltaje número 6. Entonces, voltaje base 5 vale 69 kilovoltios, lo tenemos en el primer transformador, sobre el voltaje 5, la tensión, vale 69 kilovoltios, multiplicado por el voltaje número 6, que es 10 kilovoltios. Por tanto, el último voltaje base, que es el voltaje base 6, me dará como resultado 10 kilovoltios. Entonces, con esto hemos terminado el punto número 2. Seguido de eso tenemos lo que sería el cálculo de las impedancias. En el cálculo de las impedancias les había dicho que no sirve para el cálculo de las líneas en el punto número 4. Y en caso de que el cortocircuito llegue a estar cerca de un generador. Ya saben, si está cerca de un generador, cuando ustedes realicen el circuito equivalente, secuencia neutra, solo se trabajaría con ese tramo y solo tendrían que transformar la impedancia opuesta a tierra a resistencia imaginaria. Entonces, para el cálculo de la impedancia, de la misma manera que encontramos en cada uno de los puntos base, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tenemos que hacer lo mismo para las impedancias, en los 6 puntos que tenemos. Por tanto, la fórmula es la siguiente. Impedancia base 1 será igual al voltaje base 1 o voltaje base respectivo elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto vale la potencia base? Vamos al punto número 1 y verificamos que la potencia base vale 20 megavoltios amperes. Como no podemos usar el mega, solo nos tiene que quedar el voltios amperes. Por tanto, será 20 por 10 elevado a 6. Y su respectiva unidad será voltios amperes. Y el voltaje base 1 nos había dado como resultado 10 kilovoltios. En este caso tampoco podemos utilizar el kilo, por tanto va a ser 10 por 10 elevado al cubo. Y la fórmula nos dice que esto estará elevado al cuadrado, multiplicado por sus unidades que serán voltios al cuadrado. Será voltios al cuadrado porque es lo mismo que yo ponga la unidad dentro aquí y como esto está elevado al cuadrado, esto va a ser voltios al cuadrado. Por tanto, la impedancia base 1 me da como resultado 5 ohmios. Pasamos a la impedancia base 2. Misma fórmula, voltaje base número 2, en este caso está elevado al cuadrado, sobre la potencia base. Sabemos cuánto vale la potencia base y el voltaje base 2, ¿cuánto es? Es 69 kilovoltios. Entonces 69 por, como tenemos que eliminar el kilo, va a ser por 10 elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado y sus unidades voltios al cuadrado. Entonces nos dará como resultado 238,05 ohmios. Y de igual manera que nosotros aplicamos lo de la corriente, que va a ser igual en estos 3 puntos, se aplica en la impedancia debido a la línea. Ya, es el último que acepto. Entonces, como les dije, en la impedancia va a ser igual lo mismo que el de los voltajes base. La corriente va a ser igual en estos 3 puntos debido a que tenemos líneas que las están conectando. Entonces, yo puedo decir que la impedancia base 2 va a ser igual a la impedancia base 3 y esta va a ser igual a la impedancia base 5. Seguido de eso, encontramos las otras impedancias que nos faltan. En este caso va a ser la impedancia base 4 es igual, la misma fórmula, voltaje base
4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Sabemos ya cuánto vale la potencia base, va a ser la misma para todos los cálculos, 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes, y el voltaje base 4 nos da que es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios, 10 por 10, como no podemos utilizar el kilo, elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado, y sus unidades serán voltios al cuadrado. Por tanto, nos da 5 ohmios. Y el último sería la impedancia base 6. La fórmula, la misma, voltaje base, número 6, elevado al cuadrado, sobre la potencia base. Sabemos que la potencia base vale 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes, y el voltaje base número 6 equivale a 10 kilovoltios. Como no podemos utilizar el kilo, va a ser 10 por 10 elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado, y sus unidades voltios al cuadrado. Y de igual manera vemos que nos da 5 ohmios. Entonces, ya tenemos realizados los primeros 3 puntos. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte? Si no, continuamos, ¿no? Recordemos, el cálculo de impedancia nos sirve para, en caso de que en el circuito equivalente nos quede cerca de un tramo. También nos sirve para el cálculo de las líneas del punto número 4. Y los voltajes base también se calculan. Bueno, si no hay dudas o preguntas, continuamos entonces. Punto número 4. En este caso, el punto número 4 viene a ser el cálculo de los valores por unidad. El cálculo de los valores por unidad se resuelven con todos los equipos que tenemos en nuestro ejercicio. En este caso tenemos tenemos 3 generadores, tenemos 3 transformadores y tenemos 1, 2 y 3 líneas correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Comenzamos con lo que sería el generador número 1. La fórmula es la siguiente. Como lo pueden ver, lo voy a acercar. La fórmula es la siguiente. X de mi generador número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual al imaginario multiplicado por la secuencia del generador, como está en porcentaje, será dividido entre 100, multiplicado por el voltaje de mi generador viejo sobre el voltaje de mi generador nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi generador nuevo sobre la potencia de mi generador viejo. Ahora, recordando, yo les había dicho que todos los valores viejos vienen siendo los datos que tenemos en el esquema. Por ejemplo, la potencia, el voltaje, la secuencia del generador, todo lo que tenemos aquí en el esquema viene a ser valores viejos. En cambio, todos los valores nuevos son los que hemos encontrado desde este punto número 1 hasta el punto número 3, o sea, el punto anterior al punto número 4 del cálculo de valores por unidad. Bueno, de todas formas, yo les voy a ir diciendo de dónde va a salir cada dato. Voltaje del generador viejo viene a ser el voltaje del generador número 1, o sea, el que tenemos en el gráfico. El voltaje del generador número 1 es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Sobre el voltaje del generador nuevo. ¿Cuál viene a ser el voltaje del generador nuevo? El que encontramos en el punto número 1, que viene a ser el voltaje base. Y vemos que el voltaje base es 10 kilovoltios. Elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi generador nuevo. ¿Y cuál es la potencia del generador nuevo? La potencia del generador nuevo es el que tenemos en el gráfico, que en este caso es 20 megavoltios amperes. 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia de mi generador viejo, igual es lo mismo. Viene a ser potencia de mi generador. En este caso. Entonces, potencia del generador nuevo es como decir que es el que tenemos en los valores base. En realidad es pero igual se repite por lo que dice la teoría. Que la potencia del generador va a ser igual a la potencia base y la base siempre se encuentra en el punto número 1. Entonces será 20 megavoltios amperes. Entonces, una vez encontrado ya los voltajes y las potencias, lo único que queda cambiar aquí vendría a ser la secuencia. Recordemos que cada generador, transformador y línea tienen su secuencia respectiva. En este caso estamos trabajando con el generador número 1 y vemos que tiene 3 secuencias. La secuencia positiva tiene 18%, negativa 80% y la neutra es 150%. Por tanto, lo único que ustedes tienen que cambiar aquí es que
el valor de la secuencia, y en este caso sería 18. Por tanto, será imaginario 18 sobre 100 dividido entre 100 porque está en porcentaje de la secuencia, y multiplicado por los voltajes y la potencia encontrada. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser el valor de la secuencia. Después, todo lo demás se repite. Entonces, vemos que para la secuencia positiva de mi generador número 1, el resultado será imaginario 0,18 puntos por unidad. Para mi secuencia negativa, habíamos dicho que es 80%. Por tanto, solo cambiamos el valor de la secuencia y los voltajes y las potencias se repetirán. Y vemos que nos da un resultado de imaginario 0,80 puntos por unidad. Seguido de eso, tenemos la secuencia neutra y ya habíamos dicho que es 150%. Entonces, solo va a cambiar el valor de la secuencia y esto nos dará un resultado de imaginario 1,50. Ahora bien, lo mismo que les dije en la anterior clase. Ustedes tienen que saber que solo se va a encontrar valores nuevos y viejos para mi primer generador. Entonces, ya no van a encontrar nada en el generador número 2 y número 3, pero ustedes tienen que realizarlo así como lo tengo en estos pasos. Entonces, esto sería más o menos así. Como no encontramos valores nuevos ni viejos, entonces cuando la fórmula nos diga, o sea, como dice aquí, mi X de mi generador número 2 nuevo puntos por unidad va a ser igual a imaginario multiplicado por la secuencia, como se encuentra el porcentaje, será dividido entre 100, multiplicado por el voltaje de mi generador viejo sobre el nuevo. Entonces, como yo no encuentro valores nuevos ni viejos, me voy a venir a mi gráfico y voy a ver lo que tengo en mi generador número 2. Vemos que tiene una potencia y un voltaje. Entonces, como no estamos encontrando nada aquí, vamos a copiar estos dos valores tanto para el nuevo como para el viejo, cuando nos pida voltaje y potencia. Por tanto, valor viejo y nuevo para mi voltaje no hay, no hemos encontrado, por tanto copiamos el que tenemos en mi generador, o sea, en mi esquema, que en este caso es 10 kilovoltios. Voltaje viejo y nuevo, el que tenemos en el esquema 10 kilovoltios, lo copiamos 10 kilovoltios sobre 10 kilovoltios. Y la fórmula nos dice que está elevado al cuadrado. De la misma manera, la potencia del generador número 2 es 20 megavoltios amperes. Entonces, este es el que voy a copiar para ambos valores, tanto para el nuevo y el viejo, 20 y 20. Entonces, como les dije, aquí lo único que va a cambiar va a ser el valor de la secuencia, pero verificamos que en los tres generadores las secuencias van a ser las mismas. Entonces, 18, 80 y 150. Entonces, yo puedo decir que para mi secuencia positiva de mi generador número 2 es imaginario 0,18, para mi secuencia negativa será igual imaginario 0,80 y para mi secuencia neutra será imaginario 1,50 puntos por unidad. Entonces, de la misma manera, para el tercer generador va a ser lo mismo. No encontramos valores nuevos ni viejos, por tanto, voy a copiar los valores que tengo de mi generador. En este caso sería solo los valores de la potencia y el voltaje. Para el voltaje 10 kilovoltios y la potencia 20 megavoltios amperes. Entonces, aplicando la fórmula, va a quedar para la secuencia positiva, imaginario 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje viejo sobre el nuevo. Entonces, como no hay ninguno de los dos, solo vamos a copiar el que tenemos en el gráfico, el voltaje 10 kilovoltios, 10 sobre 10 elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia. ¿Cuánto vale la potencia? 20 megavoltios amperes, 20 sobre 20. Entonces, nuevamente, verificamos las secuencias 18, 80 y 150 y nos va a dar los resultados. Para la secuencia positiva, imaginario 0,18. Para la secuencia negativa, imaginario 0,80. Y para la secuencia neutra, imaginario 1,50. ¿Se me entendió entonces esa parte? Eso vendría siendo entonces los que serían los generadores. Entonces recuerden, solo encontramos valores nuevos y viejos para mi primer generador, en este caso el generador número 1. Pero cuando pasemos a los demás generadores, recordemos que no estamos encontrando ningún valor nuevo ni viejo, por tanto copiaremos los valores que tengamos en mis generadores respectivos. En este caso solo de los voltajes y la potencia, tanto para valores nuevos y viejos. Entonces, ahora vamos a pasar a los transformadores. En este caso, aquí sí vamos a encontrar valores nuevos y viejos. Por tanto, tenemos el transformador número 1. En este caso va a ser X de mi transformador número 1, puntos por unidad, será igual al imaginario de la secuencia, como está en porcentaje, se le divide entre 100,
multiplicado por el voltaje del transformador número 1 viejo sobre el nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por el transformador número 1 nuevo sobre la potencia del transformador número 1 viejo. De la misma manera les voy a decir yo de dónde va a salir cada dato. Entonces recuerden que siempre comenzamos con la secuencia positiva. Secuencia positiva, ¿cuánto vale? Vale 8%. Entonces, secuencia positiva va a ser imaginario multiplicado por la secuencia, que es 8% sobre 100, multiplicado por el voltaje del transformador número 1 viejo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador número 1 viejo? Les había dicho que era las tensiones. En este caso, la tensión del lado izquierdo o del primer punto del lado izquierdo. En este caso, viene a ser el voltaje número 1. En este caso es 10 kilovoltios. Sobre el voltaje de mi transformador número 1 nuevo. ¿Cuál viene a ser el voltaje del transformador número 1 nuevo? Viene a ser el voltaje base que tenemos en el punto número 1. En este caso es 10 kilovoltios. Entonces, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia de mi transformador número 1 nuevo. En este caso, ¿cuál es la potencia nueva? Es la potencia base. ¿Y la potencia base cuánto vale? 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 1 viejo, y en este caso es el que tenemos en el gráfico. ¿Y cuánto es la potencia? Es 25 megavoltios amperes. 25 megavoltios amperes. Entonces, vuelven a copiar tal y como está la fórmula, solo que cambiando el símbolo de la secuencia y la unidad de la secuencia. Verificamos que la secuencia negativa se mantiene con 8% y en el que va a cambiar es en la secuencia neutra, que es 40%. Entonces, secuencia positiva 8%, secuencia negativa se mantiene con 8% y en la secuencia neutra cambiará a 40%. Por tanto, para mi secuencia positiva de mi transformador número 1 nuevo, puntos por unidad, será igual a imaginario 0,064 puntos por unidad. El resultado será el mismo debido a que la secuencia se mantiene en la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0,064. Pero en el neutro es el que va a cambiar, porque es 40. Y este nos dará como resultado imaginario 0,32. Un momento, por favor. Continuamos. Seguimos con el transformador número 2. Fórmula X de mi transformador número 2, nuevo puntos por unidad, va a ser igual al imaginario de la secuencia como se encuentra en porcentaje, se divide entre 100, multiplicado por el voltaje viejo sobre el nuevo elevado al cuadrado. Y este será multiplicado por la potencia del transformador número 2, nuevo sobre el viejo. Entonces yo igual les voy a decir de dónde va a salir cada uno de estos datos. La secuencia, ¿cuánto vale? Para el transformador número 2, 8 en el positivo, negativo y en el neutro cambia a 40. Voltajes, pasamos a los voltajes. ¿Cuál es el voltaje viejo de mi transformador número 2? Recordemos que es la tensión del lado izquierdo. Vamos al transformador número 2. ¿Y cuál es la tensión del lado izquierdo? Es el voltaje número 3. Por tanto, ese vendrá a ser mi voltaje viejo para mi transformador número 2. En este caso es 69. Sobre el voltaje del transformador número 2, nuevo. ¿Y cuál es el voltaje que he encontrado para mi transformador 2? Recordemos que hemos realizado el cálculo del punto número 2 donde encontramos la corriente. Cuando encontramos la corriente en este punto número 2, vimos que está pasando la corriente a través de estas líneas y son iguales en el punto número 3 y en el punto número 5. Por tanto, encontramos la corriente en este punto número 3 y sabemos que será 69 kilovoltios. En este caso viene a ser este de aquí. Voltaje base 2 será igual al voltaje base 3 y este será igual al voltaje base 5.
Por tanto, el voltaje de mi transformador 2 nuevo vendría a ser el voltaje base 2, que este será igual al voltaje base 3 y será igual al voltaje base 5. Todo esto elevado al cuadrado. Y este habíamos dicho que vale 69 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia de mi transformador 2 nuevo. ¿Cuál es la potencia nueva que hemos encontrado para este transformador número 2? Es la potencia base, que es 20 megavoltios amperes, sobre la potencia de mi transformador 2 viejo. Vamos a nuestro gráfico, buscamos la potencia del transformador 2 y vemos que es 25 megavoltios amperes. 25 megavoltios amperes. Entonces, copiamos la fórmula 3 veces, cambiamos el símbolo, el signo, y cambiamos la secuencia. Vemos que para el positivo y el negativo, la secuencia se mantiene con 8%, pero en el neutro es 40%. Por tanto, sacando los resultados, nos va a dar que la secuencia positiva es igual a imaginario 0,064, para el negativo va a ser el mismo resultado porque se mantiene la secuencia en 8%, y en el neutro será imaginario 0,32 para el transformador número 3. Pasamos entonces al transformador número 3. Misma fórmula. Transformador número 2, número 3, nuevo, puntos por unidad, será igual a la secuencia de mi transformador, como se encuentra en porcentaje, será dividido entre 100, multiplicado por el voltaje viejo sobre el nuevo, elevado al cuadrado. Este será igual multiplicado por la potencia nueva sobre la potencia vieja del transformador número 3. Entonces, continuando. Nuevamente les voy a decir de dónde va a salir cada dato. Entonces nos va a quedar más o menos así. Secuencia de mi transformador número 3 es 8%, o la secuencia positiva. El negativo se mantiene con 8% y el neutro será 40%. Entonces, secuencia positiva va a ser imaginario multiplicado por la secuencia, que es 8%, dividido entre 100, multiplicado por el voltaje de mi transformador 3 viejo. ¿Y cuál viene a ser ese voltaje de mi transformador 3 viejo? De la misma manera. ¿Cuál fue el voltaje que hemos encontrado en el transformador número 3? El que tenemos en el punto número 5, justamente el que encontramos en el transformador número 1, al calcular el voltaje base en este punto número 2, que pasa a través de la línea número 1 y estas pasan a través de la línea número 2 y la línea número 3. Por tanto, la corriente nueva que hemos encontrado para mi transformador número 3 nuevo viene a ser voltaje base 2 sobre igual a voltaje base 3 igual al voltaje base 5. Y el voltaje del transformador número 3 viejo, habíamos dicho que es la tensión siempre del lado izquierdo. En este caso, el voltaje número 5, que en este caso es 69 kilovoltios. Una vez más, voltaje de transformador 3 viejo es la tensión del lado izquierdo del transformador respectivo. En este caso, voltaje número 5. Voltaje del transformador 3 nuevo es el que encontramos la corriente que pasa a través de las líneas. Voltaje base 2 sería igual a voltaje base 3 y el voltaje base 5. O sea, la corriente que pasa entra a través de todas estas líneas y llegan hasta estos puntos respectivos. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. ¿Cuál viene a ser la potencia del transformador 3 nuevo? Viene a ser la potencia base o la potencia del generador, que en este caso es 20 megavoltios amperes, sobre la potencia del transformador 3 viejo. Vamos al esquema y verificamos que la potencia del transformador 3 es 25 megavoltios amperes. Entonces, volvemos a copiar la fórmula cambiando los signos o las secuencias y verificamos el valor de la secuencia. Positivo y negativo se mantiene con 8% y en el neutro será 40%. Entonces los resultados para la secuencia positiva de mi transformador número 3 nuevo puntos por unidad será igual imaginario 0,064 puntos por unidad. En el negativo la respuesta será la misma porque la secuencia se mantiene con 8% y en el neutro va a cambiar debido a que la secuencia es 40%. Y nos dará como resultado como imaginario 0,32 puntos por unidad. Ahora bien, pasamos al cálculo de las líneas. Vemos que tenemos línea número 1, línea número 2 y línea número 3. Al comienzo del ejercicio yo les dije que estos datos que tenemos de la línea número 1 va a ser igual para la línea número 2 y la línea número 3. O sea, la longitud para estas tres líneas será de 100 kilómetros y la resistencia de longitud van a ser las mismas para las otras dos líneas correspondientes. Entonces, ¿cuál es la fórmula?
comenzamos con la secuencia positiva. Secuencia positiva de mi línea número 1, nuevo, puntos por unidad, va a ser igual a la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario. Todo esto será multiplicado por la longitud sobre la impedancia base. Y debemos saber qué impedancia base vamos a usar. Es por donde está pasando las líneas. Pero como vemos en el cálculo de las impedancias, si se dan cuenta, ¿dónde está? Aquí está. La impedancia que vamos a utilizar es por donde están las líneas. Y vemos que la impedancia va a pasar a través de estas tres líneas y nos da como resultado 238,05. O sea, yo puedo poner la impedancia base 2, 3 o 5. Entonces, ahí se encuentran las líneas y el resultado va a ser el mismo en esos tres. Por tanto, ustedes van a colocar impedancia base 3 o 5 o 2, el resultado va a ser el mismo, 238,05. Entonces, nos va a quedar el imaginario. Aquí tenía que poner el imaginario multiplicado por la resistencia de longitud, pero ya. Nos va a quedar el imaginario multiplicado por la resistencia de longitud. En secuencia positiva será imaginario, perdón, 0,3 ohmios sobre kilómetro. 0,3 ohmios sobre kilómetros multiplicado por la longitud de la línea número 1, en este caso estamos aquí, 100 kilómetros sobre la impedancia base por donde está pasando. En este caso, ¿cuánto es? La línea número 1 está entre el punto 2 y 3. Ya sabemos qué impedancia base vamos a utilizar y esta es 238,05 ohmios. Ohmios con ohmios se van, kilómetros con kilómetros y nos va a quedar sobre imaginario. Por tanto, para la secuencia positiva de la línea número 1 nos va a dar como resultado imaginario 0,1260 puntos por unidad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente cambiar el valor de la resistencia de la longitud. Para la secuencia negativa vemos que se mantiene con 0,3 ohmios sobre kilómetro. Y en la secuencia neutra cambia a 1,5 ohmios sobre kilómetro. Entonces, para mi secuencia negativa de mi línea número 1, nos va a dar el mismo resultado que la secuencia positiva porque la resistencia de longitud se mantiene. Y en el que va a cambiar va a ser en la secuencia neutra, porque cambia la resistencia de la longitud a 1,5. Por tanto, será imaginario 0,63011 para la secuencia neutra de mi línea número 1. Y bueno, como los valores son los mismos en las tres líneas, ustedes simplemente van a copiar todo esto para las otras dos líneas, solo cambiando, en este caso ya no va a ser línea número 1, va a ser línea número 2. Y vemos que los resultados van a ser los mismos, porque la resistencia y la longitud también son los mismos para todos. La línea número 2 y la línea número 3. Entonces, hasta aquí vendría a ser el punto número 4. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte o algo que no hayan entendido para que yo se los pueda repetir? Antes de que entremos a lo que sería el circuito equivalente. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, como no hay dudas, entonces continuamos. Entramos ahora a lo que sería el circuito equivalente. Recordemos que cuando realizamos el circuito equivalente es una reducción que tenemos que realizar en las tres secuencias. En este caso, como les dije, cuando es cortocircuito, trabajamos con tres secuencias: positiva, negativa y neutra. Entonces, vamos a comenzar, como les digo, por la secuencia positiva. Siempre con la secuencia positiva. Porque cuando ustedes realizan la reducción, ya sea en serie o en paralelo de la secuencia positiva, pueden utilizar las fórmulas de reducción de serie o paralelo para la secuencia negativa. En este caso ya no sería necesario volver a copiar el esquema, simplemente las fórmulas de reducción, ya sea en serie o en paralelo. Ahora bien, ¿cómo ustedes deberían graficar esto? Simplemente graficándolo de forma lineal y observando el gráfico. En este caso vemos que tenemos un generador. Se va a encontrar aquí mi generador. Ya sea, yo lo puedo poner o aquí arriba o aquí abajo. La verdad, eso es indiferente. Yo lo puse aquí abajo. Igual de la misma manera, yo podía haber puesto aquí arriba en este tramo generador número 1 y aquí el punto respectivo. Total, igual va a quedar en serie. Pero opté por ponerlo en este lado, en la parte de abajo. Entonces va a quedar mi generador número 1
De ahí tenemos el punto número 1. Seguido de eso tenemos el transformador número 1. Transformador número 1. Y de ahí tenemos el punto número 2. En este caso, este es el punto número 2. Seguido de eso tenemos una línea número 1 de 100 kilómetros. Aquí está la línea número 1 representado con una resistencia. Seguido de eso tenemos el punto número 3 y está el núcleo envolvente que vemos que es como una forma de cuadrado. Entonces, tenemos una línea número 2 y una línea número 3 y el punto número 5. El punto número 5. Seguido del punto número 3 teníamos un transformador 2. El transformador número 2 y luego tenemos el punto número 4 y de ese punto número 4 está mi generador. Continuando con el punto número 5, que es donde cierra el núcleo envolvente o la caja, está el transformador 3, el punto número 6 y mi generador número 3. Una vez ya tenga todos los elementos graficados con resistencia, lo que yo tengo que hacer es cerrar el circuito y poner una puesta a tierra. Ahora bien, aquí lo que voy a hacer yo, creo que no está aquí la... Ah, no, sí está aquí. Bueno, ustedes se preguntarán qué es lo que tenemos que resolver aquí. En este caso vamos a resolver lo que sería una conversión delta estrella. Si lo pueden ver en este cuadrado. Ustedes realizan este primer esquema, como les digo, y les va a quedar como un cuadrado. Pero si se dan cuenta, si ustedes pueden, lo hacen como una forma de triángulo y le va a quedar una conversión delta estrella. Pero antes de eso, podemos ver que no va a quedar el transformador 3, el generador 3 en serie, generador 1 y transformador 1 en serie, y el transformador número 2 y el generador número 2 también en serie. Pero este cuadrado donde se encuentran las líneas, aquí podemos aplicar una conversión de esta estrella. O pueden ponerlo en forma de cuadrado o lo hacen en triángulo. Va a quedar igual de esta forma como lo tenemos aquí abajo. Entonces, podemos aplicar una conversión que sería conversión de esta estrella, en el cual nos va a quedar ZA, ZD y ZC. En el cual todo lo que esté de verde se va a mantener y lo que está por fuera se va a eliminar cuando realicemos la conversión de esta estrella. Un ratito a ver quién me está hablando. Perdón. Continuando entonces. Recuerden que cuando a ustedes esto le quede en forma de cuadrado, inmediatamente ustedes lo van a transformar en un triángulo para que así ustedes puedan realizar una conversión delta estrella. ¿Listo? En este caso, vean que esto es un cuadrado y este mismo cuadrado, si lo transforma a un triángulo, le van a poder realizar lo que sería una conversión delta estrella. No va a afectar en nada. Entonces, vamos a realizar la conversión delta estrella de atrás en adelante. Por tanto, va a ser RA multiplicado por RB sobre la sumatoria de los tres que tenemos por fuera. Por tanto, nos va a quedar RA, cual viene a ser línea número 3, multiplicado por el RB, que en este caso va a ser la línea número 2, sobre la sumatoria de todo lo que tenemos por fuera, RA, RB y RC, viene a ser línea número 1, 2 y 3. Línea número 1, 2 y 3. Entonces aquí ya es cuestión de reemplazar datos. Como estamos trabajando con la secuencia positiva, verificamos que para las tres líneas de la secuencia positiva va a ser imaginario 1,1260, perdón. Entonces, reemplazando, nos va a quedar que el ZD va a ser igual a imaginario 0,042. De la misma forma, aplicamos la conversión delta estrella R2 y R1 para los demás. Nos va a quedar línea 3 multiplicado por línea 1 y el resultado va a ser el mismo porque para la secuencia positiva de las tres líneas, su secuencia y resistencia de longitud van a ser las mismas. En este caso, el resultado para el ZC va a ser imaginario 0,042. Y para el ZA, el resultado será imaginario 0,042.
nuevamente repitiendo, como solo estamos trabajando ahora mismo con las líneas que tenemos aquí, podemos verificar que en nuestros cálculos, las tres líneas en secuencia positiva, el resultado es el mismo, imaginario 0,1260. Por tanto, como les dije, todo lo que está de verde se va a mantener. En cambio, todo lo que está por fuera, que es cuando aplicamos la conversión delta estrella, se va a eliminar. O sea, quedaría eliminado. Y esto va a pasar aquí arriba y nos va a quedar de otra forma. Continuamos entonces. Tenemos el ZH, que es el transformador 2, y el generador número 2 en secuencia positiva. Nos queda en serie y nos dará como resultado imaginario 0,244. Luego tenemos el ZE, que es el generador número 1 y el transformador número 1. Nos queda en serie imaginario 0,18, generador número 1 y transformador número 1 nos da imaginario 0,64. Nos da que el ZE es igual a imaginario 0,244. Y el último sería el ZF, que va a ser el transformador 3 y generador 3 en secuencia positiva. Ustedes van al punto número 4, donde es el cálculo de valores por unidad, y buscan generador número 3 y transformador 3 en secuencia positiva. Aquí tenemos cuánto equivale cada uno en secuencia positiva y nos dará como resultado que el ZF es igual a imaginario 0,244. Ahora bien, aquí, como les dije, se va a eliminar todo lo que está por fuera y solo lo de verde va a quedar aquí adentro, o sea, en el gráfico. Recuerde que cuando realizamos la reducción, que en este caso nos quedó en serie, nos va a quedar que el ZE una sola resistencia, el ZF una sola resistencia y el ZH una sola resistencia. Por tanto, les va a quedar de la siguiente manera. O si ustedes gustan, pueden hacerlo igual de esta misma manera. Como les digo, le va a quedar el ZE, y como esto nos va a quedar con una especie de Y, si ustedes gustan, pueden ponerlo de forma lineal. Le va a quedar el ZA, sigue, va a estar el punto de conexión, les va a quedar el ZD, y seguido de eso vamos a tener el ZC. El ZC. Ahí está el ZH. Y tenemos el ZF. Es opcional esto. Si ustedes gustan, lo pueden dejar así como en forma de Y, como lo tenemos en la conversión delta estrella, de esta manera. O si quieren, lo pueden dejar de forma lineal para no chiparse, o si es que algún rato se chipan o algo. Lo pueden trabajar de esta forma. Igual les va a quedar. No va a quedar esto en serie, no va a quedar estos dos en serie, y nos va a quedar el ZE solo porque se encuentra el cortocircuito aquí en esta parte. Entonces, nos va a quedar entonces el ZC, que en serie ZC y el ZH va a ser el ZK, y el ZI, que va a ser el ZD más el ZF. Ambos nos van a quedar en serie. Por tanto, ZD más ZF, ¿cuánto es el ZD? Vamos a buscarlo. ZD es imaginario 0,042 y el ZF es imaginario 0,244. Entonces nos va a dar imaginario 0,286. Y el ZK es el ZC más el ZH. Mismos valores, imaginario 0,042 más imaginario 0,244. Nos dará como resultado imaginario 0,286. Entonces, esto nos va a quedar una sola resistencia, que va a ser el ZK, y el otro será el ZI en una sola resistencia. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar el ZE, nos va a quedar el cortocircuito, y este ZA también, que se va a quedar aquí en serie. Nos estaba olvidando esto, no disculpar. Nos va a quedar el ZA, y como nos va a quedar el ZI y el ZK en una sola resistencia, recordemos que aquí se encuentra un nodo. Por tanto, esto nos va a quedar en paralelo. Ustedes no se olviden colocarle su puesta a tierra a su esquema. Entonces, aquí está la puesta a tierra. Me he olvidado ponerle yo. Entonces, nos va a quedar el cortocircuito, nos queda el ZA, y como nos va a quedar una sola resistencia, el ZI y el ZK, vemos que aquí se encuentra un nodo. Por tanto, esto nos va a quedar en paralelo, el ZM. ZI y el ZK paralelo, esto va a ser el ZM. Por tanto, va a ser que el ZM es igual al ZI multiplicado por el ZK sobre el ZI más el ZK. Entonces, ¿cuánto vale el ZI? Imaginario 0,286 multiplicado por el ZK, que vale lo mismo, imaginario 0,286. Abajo los mismos valores, solo que se van a sumar, y el ZM va a ser igual al imaginario de 0,143.
Eh, entonces nos va a quedar una sola resistencia que va a ser el ZM y nuevamente esto se va a eliminar, este tramo, y nos va a quedar el ZA y el ZM. Entonces estos dos nos van a quedar en serie y el ZE va a quedar a un lado porque se encuentra el cortocircuito. La puesta a tierra, entonces el ZA y el ZM va a ser el ZN. ZN va a ser igual a ZM más el ZA. Imaginario 0,143 más imaginario 0,042. Entonces, el ZN nos quedará como resultado que es imaginario 0,185 puntos por. Nos va a quedar una sola resistencia que va a ser el ZN, la puesta a tierra y va a estar el cortocircuito. Ahora recordemos que cuando se encuentre el cortocircuito, esto tomamos en cuenta como si fuera un nodo. Por tanto, esto nos va a quedar en paralelo. Va a quedar el ZE y el ZN. Por tanto, una vez que realicemos la reducción aquí, esta será la secuencia positiva final. Por tanto, va a ser la secuencia positiva final va a ser igual a ZN multiplicado por ZE sobre ZN más ZE. ZN, ¿cuánto vale? Imaginario 0,185 multiplicado por el ZE. Buscamos el valor del ZE, es imaginario 0,244. Y abajo lo mismo, solo que se van a sumar. Por tanto, mi secuencia positiva final vale imaginario 0,10522. Entonces, cuando ustedes realicen el último esquema, el esquema final, les va a quedar el cortocircuito, les va a quedar el cortocircuito en un solo tramo junto con su resistencia, que va a ser la secuencia positiva final y su puesta a tierra. Ahora bien, no es necesario que ustedes me vuelvan a realizar todos estos esquemas. Ustedes directamente solo cópienme las fórmulas de reducción, conversiones delta estrella y me van a ocupar, obviamente ya no me van a ocupar todos los valores secuencia positiva. Ustedes van a estar trabajando con la secuencia negativa. Por tanto, solo van a copiar o van a utilizar los valores negativos en generadores, en transformadores y en las líneas. Pero como les digo, solo me van a copiar la fórmula, ya sea conversiones delta estrella, si nos queda en serie o en paralelo, todo eso me van a copiar. Y en este caso, como les digo, nuevamente, solo valores negativos. En este caso, podemos ver que cuando realizamos la conversión delta estrella, misma fórmula, podemos ver que para las líneas habíamos dicho o habíamos visto que las secuencias van a ser iguales. Por tanto, si nos vamos a las líneas, ¿cuánto vale la secuencia negativa? Imaginario 0,1260. Ese mismo resultado van a ser para las tres líneas. Por tanto, para el ZD, el ZC y el ZA, su resultado será imaginario 0,042 debido a que las líneas en secuencia negativa van a tener el mismo resultado. Seguido de eso tenemos conversiones en serie, ZH, transformador 2 y generador 2 en secuencia negativa. Aquí tenemos cuántos equivalen y nos da como resultado que es ZH igual a 0,864. El ZE es igual a generador 1 más transformador 1, valores negativos, secuencia negativa, nos dará como resultado imaginario 0,864. ZF lo mismo, generador 3 y transformador 3 en secuencia negativa. Aquí tenemos cuánto vale cada uno y nos dará como resultado que el ZF vale imaginario 0,864. Seguido de eso, tenemos otra conversión que en este caso está en serie, que es el ZI, el ZD más el ZF, nos darán como resultado imaginario 0,906. Y para el ZK va a ser lo mismo, imaginario 0,906. Seguido de eso, nos quedó una conversión en paralelo, ZM, ZI multiplicado por el ZK. Tenemos que los resultados son los mismos, arriba se multiplica, abajo se suman y el ZM vale imaginario 0,453. Tenemos seguido de eso el ZN, serie. Por tanto, ZM más ZA nos da como resultado que el ZN es igual a 0,495. Y el último sería la secuencia negativa final que nos quedó en paralelo. ZN y multiplicado por ZE más el ZN más el ZE. Entonces, la secuencia negativa final nos dará como resultado imaginario 0,314, perdón, 31.470 puntos por unidad. Entonces,
hasta aquí sería el circuito equivalente secuencia negativa. ¿Alguna duda o consulta hasta esta parte de los circuitos equivalentes en secuencia positiva y negativa? ¿Dudas o consultas que tengan o que no hayan entendido para que yo se los pueda repetir? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Pasamos entonces a lo que sería la secuencia neutra. Nuevamente, viendo su esquema es como ustedes van a graficar, pero como les dije, en la secuencia neutra aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque los generadores tienen que cerrar solos hacia abajo junto con su respectiva impedancia y el punto más cercano. En este caso, si nos vamos al generador número 1, ¿cuál es el punto más cercano? El punto número 1. ¿Y qué más tiene? Su impedancia. En este caso, 5 ohms. Por tanto, punto número 1, generador número 1 y su impedancia opuesta a tierra, que es 5 ohms. Seguido de eso, tenemos transformador número 1, tenemos el punto número 2, que es donde se encuentra el cortocircuito. Seguido de eso, nuevamente, ustedes pueden hacer el cuadrado y luego nuevamente hacer este esquema o directamente ya hacerlo. Pero yo preferiría que hagan el cuadrado para que sepan que tienen que volverlo un triángulo y aquí nuevamente me van a aplicar lo que sería una conversión delta estrella. Así que si a ustedes gusta o ya saben que va a quedar para la transformación delta estrella, directamente me hacen el triángulo y aplican para transformar a una transformación delta estrella. Y recuerden, todo lo que está de verde se mantiene y todo lo que está por fuera, que son las líneas, se van a eliminar. Entonces, continuando. Punto número 2, me van a quedar las 3 líneas que tengo aquí. Las 3 líneas, ya saben, un cuadrado o me hacen el triángulo. O directamente me hacen el triángulo. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Yo simplemente les digo que hagan el cuadrado para que tengan identificado que ustedes le van a dar una forma de triángulo y aplican la transformación delta estrella. Seguido de eso, tenemos el punto número 3 y tenemos un transformador número 2. Tenemos un transformador número 2. Seguido de eso, ¿qué tenemos? Tenemos un punto número 4, un generador 2 y una impedancia número 4, opuesta a tierra, con 4 ohms, perdón. Entonces el generador 2 va a cerrar con el punto más cercano, que es el punto número 4, tiene su puesta a tierra o impedancia de 4 ohmios. Entonces cierra solo hacia abajo junto con su impedancia base. Y luego de esto, en donde están las líneas que teníamos, estaba el punto número 5. Y de ese punto número 5, ¿qué más tenemos? Tenemos un transformador 3. Pero vemos que tenemos un generador aquí abajo, el generador número 3. Entonces este debe cerrar junto con su punto más cercano, que es el punto número 6, y su impedancia base o puesta a tierra. Pero yo no lo puedo poner aquí en esta línea. Recordemos que, como les dije, los generadores, junto con su impedancia base o puesta a tierra, siempre deben cerrar junto con su punto más cercano en un solo tramo, o sea, hacia abajo. Entonces yo no lo puedo poner aquí, debajo del transformador número 3. Entonces, por tanto, yo lo puedo poner dentro de todo este tramo, en un tramo separado aparte, donde va a estar el punto número 6, el generador número 3 y su puesta a tierra o impedancia. Entonces, ¿cómo voy a empezar a trabajar aquí? ¿Dónde se encuentre mi cortocircuito? Por tanto, yo voy a trabajar con todo este tramo, lo voy a marcar con rojo. Entonces, voy a trabajar solo donde se encuentre mi cortocircuito, o sea, donde se encuentre este tramo. Aquí. Entonces voy a trabajar con todo lo que se encuentra aquí, pero, acá hay un pero, excepto donde se encuentre, excepto donde esté este generador número 3, número 6 y su puesta. Esto como la parte. No lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, solo trabajaríamos con el transformador número 1, transformador número 3, transformador número 2 y la conversión delta estrella correspondiente que tenemos aquí. Entonces, esto quedaría eliminado. Pero igual ustedes tienen que realizarlo. Recuerden, en la secuencia neutra se trabaja donde se encuentre, en el tramo donde se encuentre el cortocircuito. Entonces, habíamos dicho, para identificarlo, si les queda el cuadrado, ustedes lo vuelven un triángulo y aplican la transformación delta estrella. Aplicamos la fórmula que teníamos. Recuerden, de atrás a adelante, de R3, R2 hasta R1. Aplicamos la misma fórmula y verificamos línea número 1, 2 y 3 en secuencia neutra. ¿Cuánto vale? En secuencia neutra es 1,5 la resistencia en longitud. Por tanto, la secuencia neutra para las 3 líneas va a ser imaginario 0,63011 para mis 3 líneas. Entonces, si yo reemplazo aquí, va a ser imaginario 0,63
para todas las líneas que tengo aquí, porque es línea 1, 2 y 3, y mi resistencia de longitud para mis 3 líneas es la misma. Entonces, directamente, ZA, ZB y ZC, ¿cuánto equivalen o cuánto de resultado nos dio? Imaginario 0,210.036. Entonces va a ser para el ZA, ZB y ZC el mismo resultado. Seguido de eso, ¿qué más teníamos? De la misma manera, en circuito equivalente, nos quedó. Pueden hacerlo de forma lineal o dejarlo la fórmula, la forma que está en Y, o como les dije, la misma forma que está aquí. Eso depende de cada uno de ustedes. Nos va a quedar transformador número 1, cortocircuito, ZA. Nos va a quedar el ZB, transformador número 2, ZC y transformador número 3. Nos va a quedar en serie ZB, transformador 2, ZC y transformador número 3 en serie. Nos va a quedar el ZE. El ZE nos dará como resultado imaginario 0,53. El ZD, que es el ZC y el transformador 3, nos dará como resultado imaginario 0,53. Recordemos que estamos en secuencia neutra, por tanto, vamos a trabajar con todos los valores neutros que tenemos en el punto número 4, que serían el cálculo de valores por unidad, que serían transformadores, generadores y líneas. Seguido de eso, ¿qué más tenemos? Nos va a quedar una sola resistencia aquí, nos va a quedar una sola resistencia aquí, y vemos que acá tenemos un nodo. En este caso, esto va a impedir que esto nos quede en serie. Por tanto, esto nos va a quedar en paralelo. ZD y ZE va a quedar como que es el ZF. Paralelo, sabemos cuánto valen. Tenemos los resultados 0,53, 0,53. Por tanto, el ZF nos va a dar como resultado imaginario 2650. Entonces, esto va a quedar como una sola resistencia, en un solo ramal. Y me he olvidado ponerle la puesta a tierra. Entonces, nos va a quedar el ZF y el ZA. Entonces, esto nos va a quedar en serie. Esto va a ser el ZG. Y la sumatoria nos va a quedar que el ZG será igual a 0,4750 puntos por unidad. Ahora, nos va a quedar una sola resistencia que va a ser el ZG. Y nos va a quedar con el transformador número 1. Pero recordemos que aquí arriba se encuentra el cortocircuito. Por tanto, esto va a contar como un nodo. Por tanto, nos va a quedar en paralelo. Y este vendría a ser la secuencia neutra final de mi ejercicio. Por tanto, va a ser en paralelo de la secuencia neutra, transformador número 1 multiplicado por el ZG. Sabemos cuánto vale el ZG, 0,4750 multiplicado por el transformador número 1 en secuencia neutra. Transformador número 1 en secuencia neutra, ¿cuánto vale? Imaginario 0,32. Por tanto, la secuencia neutra final nos dará como resultado imaginario 0,19120 puntos por unidad. O sea, esto nos va a quedar en un solo tramo. Y hasta aquí vendría a ser lo que serían los cálculos de las secuencias equivalentes correspondientes. ¿Alguna duda o consulta hasta esta parte? Bueno, si no hay dudas o consultas, hasta aquí quedamos. Perdón, hasta aquí sería el circuito equivalente y pasamos al bifásico a tierra, perdón, que vendría a ser la orden. ¿Te puedo parar un cuarto? ¿Quién está con música? Sí, sí, Ahí. Zavala junta con el micrófono encendido. Zavala, ¿me escucha? Ay, ni Zavala, ¿me escucha Zavala Jun? Está con el micrófono encendido. Ya, bueno. Seguimos entonces, circuito bifásico a tierra. Eso es lo que nos pide la orden. Entonces, cuando nos pide un bifásico a tierra, se supone que el circuito equivalente para esto nos va a quedar en paralelo. O sea, vamos a tener el generador de voltaje es igual a 1 imaginario, y las tres secuencias, positiva, negativa y neutra, van a estar en paralelo, o sea, van a estar distribuidos. Y vamos a tener las corrientes imaginarias. I sub 1, I sub 2 y el I sub 0. Un momento, por favor.
Perdón. Entonces, nos va a quedar entonces en paralelo, vamos a tener el generador de voltaje, que es E igual a un imaginario, y lo anoté aquí a un lado, el valor de las tres secuencias. Por tanto, las fórmulas que les había dado para, en caso que les pida un circuito bifásico a tierra, van a ser constantes, o sea, no van a cambiar, van a ser las mismas. Son las siguientes. I sub 1, o la corriente imaginaria número 1, va a ser igual a E sobre la secuencia positiva más la secuencia negativa multiplicado por la secuencia neutra. Abajo va a ser lo mismo, solo que se van a sumar. Por tanto, va a ser que E vale 1 imaginario sobre secuencia positiva y ahí están todos los resultados reemplazados. Nos va a quedar que la corriente imaginaria 1 es igual a 4,46114. La corriente imaginaria 2 o el I sub 2 va a ser igual al I sub 1 con valor negativo multiplicado por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Entonces, va a quedar el I sub 1 con valor negativo multiplicado por secuencia neutra sobre secuencia negativa más la secuencia neutra. Recordemos que el I sub 1 y el I sub 0 siempre les va a dar un valor negativo. Bueno, entonces, en estos casos yo les dije, no, ustedes no pueden trabajar con estos valores negativos en las corrientes imaginarias, por lo cual ustedes lo transforman en ángulo en su calculadora o directamente copian este valor que va a ser 1,6860 y el otro, el I sub 0 o la corriente 0, va a ser 2,7750. Directamente lo copian y le ponen un ángulo de 180, o sea, el mismo resultado. Porque eso es lo que les va a arrojar su calculadora. Seguido de eso, entonces vamos a tener una matriz explicando cómo nos va a quedar o cuáles son las fórmulas y cómo nos va a quedar el A si está elevado a 1 o si está elevado al cuadrado. Esta matriz de la misma manera va a ser constante. Entonces nos dice que si A está elevado a 1 va a ser 1 multiplicado por 120 grados. Si A está elevado al cuadrado va a ser igual a 1 multiplicado por 240 grados. Entonces, va a ser entonces I sub A va a ser igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 0. Entonces, reemplazamos los datos, sabemos cuánto vale, y nos va a dar en la calculadora el I sub A va a ser igual a 0,001, y si les da este resultado, normalmente le da 0,004, más o menos por esos lados, directamente ustedes le ponen 0, que vale 0. Le ponen esto y le van a poner que esto equivale a 0. Seguido de eso tenemos el I sub B. Va a ser el I sub 0 más A elevado al cuadrado multiplicado por el I sub 1 más A multiplicado por el I sub 2. Entonces, reemplazándolos, en caso de que no les dé el resultado, ustedes lo que van a hacer es multiplicar los dos resultados de la derecha, que en este caso va a ser el I sub 1 y el I sub 2. O sea, estos dos. Suman estos dos y lo multiplican. Y de último, recién me van a sumar lo que sería el I sub 0. Y les va a dar su resultado en imaginario. Les va a dar un resultado en imaginario y un resultado en ángulo. Pero el que vamos a ocupar va a ser el resultado en ángulo. Seguido de eso tenemos el I sub C, que va a ser el I sub 0 más A multiplicado por el I sub 1 más A elevado al cuadrado multiplicado por el I sub 2. De la misma manera, suman estos dos primero y de último suman el I sub 0. Y nos da un resultado de 6,75777 con un ángulo positivo de 128,022. Y en el I sub B vemos que el ángulo es negativo. Ahora bien, para los valores reales de la corriente de cortocircuito, vamos al gráfico y vemos que el cortocircuito se encuentra en el punto número 2. A ver, un ratito, perdón. Para los valores reales de la corriente de cortocircuito, vamos a tener que encontrar la corriente en ese cortocircuito. Por tanto, aplicamos la fórmula de la corriente, que va a ser la potencia base, va a ser igual a la raíz de 3, multiplicado por el voltaje número 2, que es donde se encuentra el cortocircuito, multiplicado por la intensidad de corriente base 2. Porque, como les digo, tenemos que encontrar la corriente de cortocircuito real en el punto número 2. O la corriente real. Por tanto, despejamos la intensidad de corriente, que va a ser intensidad de corriente número 2 va a ser igual a la potencia base sobre la raíz de 3, que es constante, multiplicado por el voltaje base número 2. Entonces, o sea, la potencia base, que es 20 por 10 elevado a 6, recordemos que la potencia base se encuentra en el punto número 1, que es 20 megavoltios amperes, sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 2. Verificamos cuánto vale el voltaje base 2.
es 69 kilovoltios. 69 por 10 elevado al cubo. Un ratingo, perdón, alguien me está hablando. Bueno, disculpa. Entonces sabemos cuánto vale el voltaje base 2 y va a ser 69 por 10 elevado al cubo. Y nos va a dar como resultado que la intensidad de corriente donde se encuentra el cortocircuito en el punto número 2 será 167,3479 amperes. Ahora tendremos que encontrar la corriente de cortocircuito real multiplicando la corriente imaginaria y la corriente donde se encuentra el cortocircuito. En este caso, va a ser el I sub 1, va a ser multiplicado por el I sub A, multiplicado por el I sub B o la intensidad de corriente de cortocircuito, que equivale a 0. El I sub 2 va a ser, o la corriente de cortocircuito imaginaria número 2, va a ser el I sub B multiplicado por la intensidad de corriente del cortocircuito. Reemplazando los datos que ya sabemos cuánto valen, nos dará como resultado 1130,88 con un ángulo negativo de 128,022 amperes. Tenemos el I sub 0, que va a ser igual al I sub C multiplicado por la intensidad de corriente de cortocircuito y nos dará un resultado de 1130,88 con un ángulo positivo de 128,022 amperes. Entonces, hasta aquí terminaría el ejercicio y la orden que les pide el ingeniero, que es circuito bifásico a tierra. Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte del ejercicio que hemos realizado? Porque aquí ya termina el ejercicio. ¿Dudas o consultas del ejercicio? ¿Algo que no hayan entendido para que se los pueda repetir? Sí, dime, Valderrama. Sí, una preguntita ahí. En la primera fórmula, ¿qué es ese epsilon? ¿En qué parte? Ahí en I sub 1. ¿Aquí? Sí, hay una E o un epsilon. Sí, este es el generador de voltaje. Esta E es Ah, igual a ya, un imaginario. Es el generador de siempre voltaje. siempre lo tomamos como 1. Sí, un imaginario vale. O solo Ah, imaginario. ya. Siempre Ok, va a valer eso. El gracias. generador de voltaje es igual a E igual a un imaginario. Listo, gracias. ¿Alguna duda o consulta más hasta esta parte? Auxio, o sea, solamente lo único que va a cambiar en este ejercicio es el circuito equivalente, ¿no? Sí. Mira, en todo caso, esto cambiaría en la secuencia neutra si no, ya no tendría que hacer todo esto de acá, todo esto que hemos realizado, si en caso de que el cortocircuito llegue a caer en el punto 4, por ejemplo. Ustedes lo que tienen que hacer solo se trabaja con este tramo y ya saben la fórmula que les di. Tienen que transformar esta impedancia opuesta a tierra a resistencia imaginaria y luego les va a quedar esto en serie. Lo mismo, si el cortocircuito les llega a caer en este punto número 6, solo se trabaja este tramo y ya saben qué fórmulas aplicar, que hicimos en la anterior clase. Ok, listo, Auxio, gracias. Cuando terminemos de avanzar, igual vamos a hacer ejercicios cortocircuito en el caso de que, por ejemplo, hay casos en los que esta línea desaparece y va a quedar solo estas dos líneas de conexión, digamos. Y así sucesivamente. Esto va a cambiar radical el ejercicio. Así que igual lo vamos a hacer conmigo más adelante, de que terminemos el avance. ¿Dudas o preguntas entonces? Si no hay dudas y ni nada, vamos a tomar la lista. Ya voy a 23. Airace Camargo, Carlos Enrique. Presente. Algarañaz Villarroel, Edson. Algarañaz Villarroel, Edson. Antelo Benjamín. Presente. Arias Araúz Miguel Ángel. Presente. Arnés Montaño Omar Jonathan. Presente. Valderrama Párraga Williams Abel. Presente. Barrientos Gutiérrez Diego Alejandro.
Barrientos, Gutiérrez, Diego Alejandro. Vera, Choquetopa, Ronald Juan. Bozo, Catalano, Cristian Federico. Carrasco, Vila, Alex Edgar. Presente. Choque, Renan Jorge. Choque, Huanca, Quisber, Verónica. Presente. Claros, Leandro, Moisés. Cruz, Ibarra, Jimmy. Este es el compañero que tiene, tengo que poner asistencia porque tiene un certificado de trabajo. ¿Dónde está? Encina, Arias, Josué Daniel. Presente. Escalier, Saldía, Fabricio. Presente. Flores, Condor y Robert. Flores, Condor y Robert. Flores, Ledesma, Luis Ángel. Presente. García, Renteira, José Felipe. Presente. Gastañaga, Bejar, Mauricio. Presente. Gemio, Bruno, Ahmed, Yacer. Presente. Guzmán, Guaita, André, Leandro. Presente. Holguín, Castañeda, Marcelo. Perdón, van a disculpar. Holguín, Gastañaga, Marcelo. ¿Holguín es? Ya. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Mamani, Álave, Ricardo. Mejía, Velasco, Nicolás Germán. Presente Mejía. Presente Mejía. Montesinos, Canaza, Reinhardt. Ya. Montesinos, Canaza, Reinhardt, Miguel. Montenegro, Vinacha, Eric. Presente. Mostacedo, Gutiérrez, Michael. Presente. Orellana, Delgadillo, Keren. Ricardo Mamani Alave, presente. Orellana, Delgadillo, Keren. Presente. Mamani, Álvaro, Ricardo, ¿está? Sí, estoy acá. Ya. Padilla, Camacho, Einer, Miguel. Presente. Quintana, Choque, Franz. Quintana, Choque, Franz. Quispe, Choque, Rivaldo. Presente. Presente. Quintana, Choque, Franz, ¿dónde está? Quispe, Choque, Rivaldo, presente. Quispe, Choque, sí, Rivaldo, presente. Quispe, Mamani, Pedro Luis. Presente. Quispe, Jorge Miguel. Presente. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Rivera, Quiroga, Américo. Robles, Menacho, Aisel. Rocha, Solís, Daniel. Presente. Rodas, Ramos, Roger, Cecilio. Presente. Rodríguez, Pérez, José, Misael. Presente. Rojas, Numbela, Líder Armando. Sandoval, Rodríguez, Harold, Eduardo. Presente. Silicuana, Yurra, Fabio, Gabriel. Solís, Guamán, Limber. Presente. Se me pasó a mí. Rojas Numbela, Sí. líder Armando. A ver, la tengo ya, al final te anoto. Torrico, Rojas Jr. Presente. Uriona, Vaca, Mauricio. Presente. Urquiola, Gómez, Jimmy, Adalid. Creo que este igual es el compañero que trabaja que está haciendo pasantía en YPFB. Después le voy a preguntar de todas formas.
Valdivia Montalbán José Jr. Valdivia Flores Jorge Wilson. Presente. Valdivia Flores Jorge Wilson está. Sí, sí, presente. Valdivia Montalbán José Jr. Valdivia Montalbán José Jr. Vargas Durán José Ricardo. Presente. Vilca Alá Yoel Nelson. Viveros Cueva Sebastián Eduardo. Zavala Asbun Leonardo. Presente, Auxi. Zárate Llaveta Moisés. Ya. Bueno, la tarea se los voy a mandar más tarde, mañana en la mañana, y lo presentamos el siguiente martes. Recuerden el ejercicio que teníamos que presentar mañana y el de esta semana para el martes 1 de octubre. Nos vemos en la siguiente clase. Auxi, lo que le dije, Gato, por favor. Sí, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe. Rojas Rumbela, líder Armando. Roja, Numbela, líder Armando. Listo, Auxi. ¿Alguien más me faltó anotar o que se haya... El Montesino dice en el chat y no le va el audio. Montesinos, ¿dónde está? Ahí está, Gemio. Montesinos, Canacer, Reinhardt. Ya, enseguida la anoto. Ahí está. ¿Alguno más me faltó anotar en la lista? Quintana, Choque, Franz. A ver. Quintana, Choque, Franz está. ¿Quién más? Sí, Gemio, igual tengo que anotarlo. Ya, eso sería todo entonces. Nos vemos el siguiente lunes. Y no se olviden la tarea para el martes la otra semana. Les voy a mandar más tarde o mañana en la mañana se los paso. Listo, sí.